Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Recuerden ustedes que estamos esta noche en Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes que nuestro proyecto es www.planeta2013.tv, donde ustedes pueden enviar directamente un mail si quieren hacer algún comentario. Recuerden ustedes que todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos en Tertulia Nocturna y le agradecemos de sobremanera a todos aquellos países que recuerden ustedes que son 52, donde nos ven todos los viernes de 7 a 8 de la noche, y agradecemos de sobremanera. Antes de entrar al canal, pues hemos visto, antes de entrar a emisión, hemos visto la cobertura donde ustedes nos están viendo: Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Buenos Aires, África. Y bueno, pues les agradecemos de sobremanera también en estos momentos a nuestros hermanos españoles que nos están viendo directamente. Y bueno, tenemos algunos aspectos para comentar con ustedes. Y bueno, pues como siempre, mi amigo y compañero co-conductor Héctor Peña. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches, Carlitos, ¿Cómo amigos. le va a usted Buenas en noches. sus sesiones de trabajo, en sus clases con sus alumnos, sobre todo resolviendo la problemática, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, Héctor? Sí, fíjate que, bueno, Carlos, haciendo cada vez de mis alumnos más seres más productivos. Como amigos, yo llevo a mis alumnos a la producción absoluta de proyectos. Entonces, hemos hecho ya la primera muestra de noticieros televisivos, que tú viste un noticiero, Carlos. Me pareció excelente. Estamos haciendo la segunda muestra de poesía dramatizada multimedia. Estamos preparando un monólogo de José Joaquín Fernández de Lizarde, un monólogo, una parte que es Luzbel, con 42 personas. Y sobre todo, Carlos, viendo un panorama en el mundo, comentando con mis alumnos, no estos temas en sí, pero estando con mis alumnos viendo, desgraciadamente, un tema que se aborda poco, Carlos, que es el tema de la pobreza. Un compañero de trabajo me enseña un video de una señora en San Luis Potosí, en la carretera, Carlos, tratando de encontrar algo para comer, y donde está la caseta, cerca de la caseta, se paran los coches y ves un coche que le avienta unas monedas. Una cosa sumamente triste, espantoso. Creo que se debería de elevar a rango constitucional, perdón que me vaya directo ahí, al rango constitucional la pobreza. Debería de ser un delito, declarado un delito la pobreza. En México hay una terrible pobreza. Los ancianos abandonados totalmente y en las carreteras tratando de vender lo que se pueda para ver si ese día come. A la señora la entrevista y la señora llorando, diciendo: es que no he comido en 2 días. Y de repente se ven una serie de señoras corriendo hacia el reportero. Y qué cosa tan más espantosa. Como espantoso es, amigos, cuando ustedes van al súper, cuando vamos a un mercado y vemos una señora sin zapatos sentada en la banqueta con niños descalzos, con niñitos descalzos, todos sucios, sin comer. Es verdaderamente, si alguien quisiera hacer algo por este mundo, si yo lo pudiera hacer, lo haría. Si fuera senador o diputado, elevaría a rango constitucional el tema de la pobreza y haría que el Estado fuese el responsable de que haya pobres, mujeres, ancianos abandonados en las calles. Y no se debería de permitir, Carlos, que en las calles haya mujeres con niños en esas condiciones. Es infrahumano, Carlos. ¿Por qué este presidente se dedica a combatir el narcotráfico y se gasta millones de pesos? ¿Por qué no la guerra la declaró contra la pobreza, Carlos? Perdón que lo diga en esa forma, pero verdaderamente no volteamos a ver la pobreza y posiblemente con estas reformas caigamos muchos más en pobreza, Carlos. Bueno, yo creo que Héctor y amigos acaba de hacer un comentario que a mí me ha llamado mucho la atención y tiene toda la razón, Héctor, porque en primer lugar uno de los elementos que se ha combatido siempre en las políticas de Estado a través del proyecto que presenta cada gobernante es eliminar la pobreza. Uno de los aspectos importantes de Calderón fue que
se iba a eliminar la pobreza a través de los procesos de trabajo, a través de los procesos de creación en diferentes niveles, estructuras para manejo de la economía y beneficio a la comunidad nacional. Lo que pasa es que lo que tú acabas de denunciar es un contexto totalmente universal. Tenemos pobreza en los Estados Unidos, tenemos pobreza en Inglaterra, los países más avanzados tenemos pobreza en Francia. ¿Qué podemos decir de Haití, que es una de las naciones con mayor deterioro económico y la pobreza después de los terremotos y lo que ha sucedido con las grandes dictaduras que ha tenido este país? Y lo que tú dices yo lo he vivido de otra manera, Héctor, porque en una ocasión regresando de Cuernavaca fui a hacer un trabajo directamente a la zona arqueológica de Xochicalco, pasé a Cuernavaca y ya salí muy tarde porque pasé a visitar unos amigos y ya llegué a la Ciudad de México en el autobús aproximadamente entre 10:30 y las 11 de la noche. Para mí fue impresionante ver que en la entrada principal de la zona de Tasqueña había 70 ancianos, los conté. Y estos estaban dormidos porque gente que se veía de cierto nivel socioeconómico, que estaban ahí, y de repente alguien se levantó y me tendió la mano y le dije, ¿por qué está aquí? Dice, yo estoy aquí porque no tengo dónde vivir, mis hijos me abandonaron, y el caso de los demás, estuve preguntando, platicando con algunos de ellos, no tenemos a dónde ir, y estamos en esta entrada porque el calor que salía, fíjate Héctor, el calor que salía del interior del metro les daba cobijo a ellos. Entonces fue verdaderamente lastimoso porque sabemos, tú tienes toda la razón, sabemos que el gobierno del Distrito Federal tiene protección, sobre todo en esta etapa invernal, hay centros de protección para los señores de la tercera edad, hay comedores para que vayan a comer, quien tenga necesidad, hay a quien se le da la comida gratuita, pero también hay quien paga 10 pesos por esa comida. El problema es muy serio en esta estructura y tienes toda la razón, porque lo hemos visto, bueno, ustedes saben que le he platicado aquí en algunos casos que colaboro con el INAPAM, el Instituto Nacional para la Protección a los Señores de la Tercera Edad, y resulta de que muchos de ellos están abandonados por sus hijos. Así es. Hay viudas, hay divorciados, divorciadas, personas que van al instituto a recibir una serie de pláticas, pues para tener esa recuperación del tiempo del ocio. Pero sí es muy delicado que aquí en la Ciudad de México encontramos permanentemente, a mí es que no sé ni cuál palabra buscar para decir que me encuentro señores tocando instrumentos musicales, vienen del campo, porque está muy desperdiciado toda la estructura del campo, se vuelve una estructura netamente política en lugar de una estructura de función social. Totalmente. Para rescatar a la gente. Y yo creo que esta es parte de la conciencia de una política de Estado que debe de manejarse. Conozco algunos elementos porque he ido a visitar los lugares donde van a protegerse estos personajes, que los reciben toda la noche. Hay quien paga 3 pesos por la estancia nocturna, hay quien no paga nada, pero sí es muy difícil esto porque las estructuras políticas de Estado, a mí me llama mucho la atención de que el mismo presidente Barack Obama en los Estados Unidos tiene una serie de enfrentamientos ahora con Mitt Romney, que fue la campaña que se llevó a nivel internacional, porque muchos opinamos que el que debía continuar en el poder era Barack Obama, no Mitt Romney. Así es. Y esto determina funciones muy particulares. Oye, Carlos, pero fíjate una cosa muy, muy interesante. Acaban de revelar, un senador saca aire, tú lo has de haber escuchado, saca al aire la cantidad de dinero que van a recibir en diciembre y la cantidad de dinero que ya les están dando desde ahorita, 300,000 pesos en efectivo, Carlos, a cada senador. Aparte de que les dan mensualmente 5,000 pesos para gasolina, y decía Jacobo Zabludowski, nunca me he gastado yo 5,000 pesos en gasolina, en un mes. Todo, choferes, carros. Y este senador lo revela al aire, una cosa que se tenían bien escondiditas nuestros senadores, Carlos. Entonces, ¿qué está pasando, Carlos? Que la inmoralidad del mundo, estoy convencido, amigos,
que la inmoralidad que está viviendo el mundo y que la ha estado viviendo desde la época romana, lo sabemos, esa inmoralidad ha hecho que el planeta cobre la factura. ¿Cómo cobra la factura el planeta? Pues con la contaminación, con la capa de ozono, ¿verdad? Esta gran abertura de capa de ozono, la contaminación de los lagos, de los ríos, el exterminio de algunos ríos que fueron entubados, la naturaleza, se han diezmado población, ecocidios tremendos. Entonces, ¿cuál es el saldo que este presidente, junto con los otros presidentes del gran planeta, están dejándole al mundo? Le están dejando un mundo que ha sido sobreexplotado, un mundo el cual está compitiendo por a ver si la terna de ministros para la Suprema Corte de Justicia son los adecuados o no, en cosas tan banales, tan distractoras, y donde la verdadera realidad se está dejando de lado, y como siempre, Carlitos, cortinas de humo que se lanzan, pan y circo al pueblo, como siempre se ha pasado. Pero, Carlos, yo espero que estas nuevas generaciones reclamen la factura, reclamen el planeta que se les va a heredar, Carlos. Yo creo que tu planteamiento ha sido un planteamiento con una gran realidad, no solamente lo que acontece en México, sino lo que acontece en el mundo. Acabamos de hablar de Barack Obama. Inglaterra está pasando por problemas muy serios. Hoy, amigos, se reunieron en Cádiz para la conmemoración del bicentenario de la creación de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz. Y resulta de que dentro de lo que tú estás hablando, para no salirme del tema de la gran pobreza, pues es lo que está sucediendo, y uno de los elementos es que traigo los periódicos correspondientes en donde se habla de esta gran crisis universal que se tiene en España, que es parte de los experimentos a 17 naciones del Fondo Monetario Internacional y del Mercomún Europeo y del Banco Mundial. Yo creo que lo que tú estás planteando es que las guerras que se han hecho en los últimos años, en los últimos 100 años, pues son los grandes elementos distractores, porque ya empezó la guerra del agua, sigue la guerra del petróleo, sigue la guerra de ideologías, sigue la guerra de religiones. Tú estabas hablando hace un momento, que me pareció muy interesante, acerca de estos preceptos filosóficos que nos dan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, sino la Torá, y podríamos hablar de muchos otros de los documentos filosóficos. Siempre está reflejada la pobreza. Así es. A pesar de que Estados Unidos es una de las naciones más importantes en la economía, hay pobreza. Estaba escuchando en la mañana la reunión con el presidente Putin de Rusia y la señora Merkel de Alemania, y llega la señora Merkel y le reclama a Putin acerca de lo que está aconteciendo con las limitaciones del tipo político que se dan allá y las represiones políticas que se tienen en todas partes del mundo. Claro. Pero el presidente Putin le contesta a la señora Merkel, en donde le hace un reclamo de la economía que se está teniendo en el mundo y la represión que tiene con España. Se la reviró muy bien. No, de una forma, pero muy hábil. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando vas a un determinado lugar y vienen los reclamos de la política. Bueno, pero no me estoy saliendo del tema, sino es lo que está sucediendo. Fíjate, hablas de pobreza. En España hay suicidios porque les están quitando sus casas. El rey Juan Carlos y el presidente Rajoy, fíjate, se refieren a Enrique Peña Nieto para que apoye la economía de España a través del petróleo, y ahí vemos el juego político, o sea, candil de la calle y oscuridad de la casa. Bueno, entonces, el rey Juan Carlos, en el discurso de hoy, hace escasas 3 horas que lo escuché a través de Televisión Española, dice: es necesario y agradecemos que ustedes, 17 países latinoamericanos, hispanoamericanos, estén aquí con nosotros, porque ustedes son los que van a ayudar a resolver el problema de España en la economía. ¿Sabes por qué? Están los bancos, ya está aquí el petróleo, claro, está la energía eólica, están lo que antes hizo Estados Unidos en todo Centro y Sudamérica,
lo va a hacer ahora España. Pero ya lo está haciendo, Carlos, de hecho. Pues bueno, por eso el rey Juan Carlos determina una función y saca como un elemento, si me permiten los españoles que me deben de estar escuchando en estos momentos, el rey Juan Carlos de entrada hace una manipulación, y perdón que lo diga, pero fue la verdad, una manipulación emocional. Quiero estar con ustedes y estoy con ustedes porque yo debía haberme sometido a una operación y esta la he pospuesto porque no iba yo a dejar la oportunidad de estar con ustedes. Oye, perdón, déjame hacer un paréntesis en el comentario que haces. Es decir, yo, el superior, el supremo, me digno estar con ustedes porque sí. A perder mi tiempo con ustedes porque podría estar en otro lado, ¿eh? O sea, que descaro de que todavía haya, perdón que lo diga en la forma que lo voy a decir, como le digo yo a mis alumnos, qué lástima que todavía haya gente con pedigrí en el planeta. Sí, lo que pasa es que aquí se utilizó en un chantaje emocional, todo el mundo le aplaudió porque estaban presidentes, estaban primeros ministros, estaban los primeros ministros de América Latina, que a mí en lo personal no tiene por qué tratarse el problema de la economía de España en un congreso, en una reunión a nivel internacional para la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, que sabemos que en su momento y en el lugar donde se reunieron aquellos representantes de América Latina, allá en 1812, cuando pues viene este elemento de la creación de la PEPA, la Constitución de Cádiz. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que anoche, fíjense amigos lo que voy a decir, anoche en el programa que se hace en España, en un noticiero especialmente, se hizo un comentario de quienes no fueron a esta reunión. El hermano de Fidel Castro, el presidente actualmente de Cuba, que no fue el presidente Hugo Chávez, que no fue la presidenta Cristina Kirchner y que no fueron otros dos personajes que en estos momentos se me va el nombre, pero no fueron porque en primer lugar tienen problemas de confrontación con España. El hecho de que Raúl Castro no haya ido a esto es porque los españoles se han expresado muy mal de los cubanos. Por supuesto. Y desde el momento mismo que hay cuestionamientos muy serios en contra de la llamada dictadura del doctor Fidel Castro y ahora de Raúl Castro. Son plebeyos. Y que que están buscando una liberación, como se lo dijo Putin a la señora Merkel. ¿Por qué no va la señora Kirchner? Porque tuvo una confrontación con España, pero además una serie de expresiones por parte del jefe de la política de relaciones exteriores diciendo que iban a hacer una demanda ante instituciones internacionales por el embargo que se hizo de las compañías petroleras por parte de la señora Kirchner. Entonces estamos viendo toda una serie de fenómenos. No va a Venezuela porque ya saben, anoche un locutor un periodista, que ese es algo que a mí en lo personal me parece que no se respetan los protocolos diplomáticos internacionales. Pero yo no soy capaz de insultar a nadie en un programa de esto, ni tú ni yo vamos a insultar a nadie, que de repente tenemos que hacer análisis muy fuertes de lo que acontece en el mundo, que aquí lo tenemos en estos momentos. Aquí se habla del nuevo cambio en la política china, pero en el caso de que dijo uno de ellos, bueno, no viene alguien para decir, ¿te callas? Que fue lo que le dijo el rey Juan Carlos a Hugo Chávez. O sea, no hay un respeto. A mí en lo personal me parece, con todo el respeto que me merecen los periodistas de todas partes del mundo, yo estoy en contra hasta de los periodistas mexicanos que hacen comentarios fuera de contexto, como lo hicieron anoche periodistas que verdaderamente son entreguistas al gobierno de Rajoy. Y dijo, y la verdad es que a mí me pareció hasta insultante algunos de los conceptos que se manejaron anoche. Como yo estoy en contra de los comentarios que se hacen en México por parte de algunos programas y que no tenemos derecho más que ser lo que nosotros hacemos aquí, Héctor, que es hacer análisis editorial. Una de las cosas que decía, amigos, Nino Canún, que ahí sí estoy en contra de lo que dijo Nino Canún, sinceramente, que le preguntan a Nino Canún, oye Nino, perdón, pero ustedes manipulan a la gente.
Y Nino Canún dice, no nos quieran aventar a nosotros el paquete. Nosotros solo informamos. Mentira. Ahí Nino Canún se está contradiciendo. Nino Canún, ¿cuántas veces no ha denostado presidentes municipales, alcaldes y gobernadores, ladrones, etcétera? Y está formando una tendencia en el mundo. Sí. Luego, hablan del público cuando hay senadores o invitados diciendo exactamente las mismas palabras de Nino. Entonces, sí, los medios de comunicación, como decías de este periodista, o los que se dicen analistas, no son verdaderamente gente imparcial, sino tienen que tomar una parcialidad filosófica de la estación o de los dueños de la estación. Entonces no hay para mí una plena libertad. Ahora, Nino Canún, por andar diciendo, y qué bueno, te lo mereces, Nino, por andar diciendo, yo, Josefina Vázquez Mota, voy a votar por ti al aire. Yo lo oí. Y luego al otro día, fíjate lo que dice al otro día, entre otras cosas, dice, hasta aquí me regañaron. O sea, todavía pateando el pesebre. Hasta aquí me regañaron y si ya no, yo aparezco mañana. No, yo también dije que había votado por Vicente Fox, así lo dijo. Exacto. Mira, Héctor, tú y yo lo hemos comentado, amigos, yo he estado con este locutor que le tengo un gran respeto porque es uno de los locutores eclécticos. La verdad es mi programa favorito, el de Nino, no lo puedo negar. Bueno, yo no puedo decir que es mi programa favorito. Me refiero a noticieros pero voy a lo siguiente, no estoy de acuerdo contigo. El hecho de que escuchemos el programa de Nino Canún, y yo lo escucho por la versatilidad que tiene, el eclecticismo que tiene de los invitados. Es muy hábil. Gentes muy intelectuales, gentes universitarios, catedráticos, gente de la política, gente que tiene un concepto totalmente diferente. Y en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, excepto que Nino Canún de repente se va a los extremos. Por supuesto. Por supuesto. Cuando no es el programa es totalmente panista, o ahora el programa es priista, porque se está hablando permanentemente, aunque se dice indirectamente, de Enrique Peña Nieto, pero es muy denostativo con las izquierdas mexicanas, con la izquierda mexicana. Totalmente, es a quien más ataca. En este caso, denostando al gobernante de la Ciudad de México, denostando a Andrés Manuel López Obrador, denostando los avances de una política. Y estoy de acuerdo contigo lo que dijiste, la mayor parte de las radiodifusoras tienen una tendencia, y las televisoras, y la gente repite exactamente la mediatización que se da a través de los medios. Yo creo que este es parte del fenómeno que se está dando a nivel nacional e internacional, y una de las locutoras diferentes pues es Carmen Aristegui. Sí, por supuesto. Ha tenido muchos problemas, que es una comentarista. También a veces extremosa, lo considero. No, pues bueno, nosotros somos extremosos aquí. Sí, por supuesto. Lo hemos manejado, porque tenemos una estructura muy particular. Bueno, Héctor, miren, amigos, vamos a empezar con la línea de oro del metro. La línea de oro del metro es uno de los elementos que se acaba de estrenar hace aproximadamente 3 semanas, Héctor, y que a mí en lo personal he estado viajando permanentemente. Ahora, para llegar directamente aquí, pues tengo que tomar el metro, esta línea de oro. Antes, para llegar al programa hacía 45 minutos y ahora hasta una hora 15 minutos. Hoy hago 17 minutos para llegar aquí. ¿Por qué? Porque me da la facilidad, llego rápidamente. Antes hacía alrededor de 20 estaciones. O sea que hasta ahorita no ha tenido problemas. Hago 13 estaciones para llegar directamente aquí a Barranca. 13, bastante, Carlos, qué bárbaro. Sin embargo, la reducción del tiempo es muy importante. Mira, esta nueva línea del metro está actualizada con los avances de una tecnología. Tienen cámaras de video integradas para resolver problemas cuando se presentan al interior. La gente está tomando conciencia y está educada, porque hay asientos especialmente para personas que tienen problemas de físicos. Capacidades diferentes, le dicen ahora, ¿no? Capacidades diferentes. Y solamente nadie se sienta en esos lugares hasta que llega una persona que va con muletas, que es un anciano, etcétera, etcétera. La gente tiene que aprender, y yo creo que la línea oro del metro tiene que hacer una campaña de entrada y salida de los vagones,
porque la gente que está afuera quiere entrar antes de que salgan los demás. Sí, como en cualquier estación, claro. Las escaleras eléctricas y las escaleras normales, la gente tiene que aprender a caminar siempre por su derecha. Y dejar que los que lleven prisa. Porque la gente se atropella en el momento de las cruces. Creo que ya estamos aprendiendo a caminar en la línea de oro del metro. Está fallando porque el cálculo de gente que viene de las orillas de la ciudad, que sale a las 5 de la mañana para ir a trabajar al otro extremo, por decirlo, desde Tláhuac, para ir a trabajar a Cuatro Caminos. A Indios Verdes. Antes hacían 2 horas, Héctor. Hoy prácticamente están haciendo 35 minutos. Sí. Leí un artículo muy importante, amigos, que decía que una mujer casada con hijos dice: la verdad es que para mí el metro, la línea de oro, es una maravilla. Antes hacía 2 horas y media para llegar a mi trabajo, regresaba en 2 horas y media, perdía yo 5 horas al día, y ahora puedo integrarme ahorrándome el tiempo porque hago 45 minutos al lugar de mi trabajo. Quiere decir, por lo tanto, que ahora atiendo a mis hijos, llego más temprano, estoy con mi familia y vivo de otra manera. Dice, para mí el metro de la línea de oro me ha cambiado la vida. ¿Qué te parece? Excelente, porque también recordemos que el tren del Estado de México también cómo aminoró el tiempo de mucha gente, ¿no? Por supuesto que se dice que si las horas perdidas en transporte las transcribiéramos en ganancias, serían millones de pesos en el transporte de las personas. Y hay una noticia ahí que me llama la atención en este periódico que dice que la cantidad de personas o la afluencia al metro rebasó por mucho las expectativas. Bueno, no es esto nuevo. Déjame decirte que hay líneas caóticas. Por ejemplo, la línea que va a Barranca del Muerto, ¿verdad? Y atraviesa hasta el Rosario. Sí. Esa línea, Carlos, resulta que a veces y muchas ocasiones te quedas media hora y todo atiborrado de gente, Carlos. Llega por fin un vagón y va atiborrado, Carlos. Sí. Y también esta línea del Rosario, Carlos, a las 7 de la mañana es imposible subirte si no te subes en el Rosario, Carlos. Entonces, es las personas que las ves ahí paradas, Carlos, de las 7:30 a las 9 que se pueden subir. Y otros, que somos un poco más hábiles, nos vamos al Rosario, cuando yo tengo que ir a Refinería con mi hermano, a Rosario, y de Rosario, Carlos, bajar, ya sí puedo estar en el metro. Entonces, por mucho se ha rebasado. Pero fíjate, Carlos, ¿cuál es el problema de raíz aquí? El problema de raíz aquí es una mala planeación. El Colegio de Arquitectos de México ha incluso manifestado que no se consulta a personas expertas en urbanismo al momento de planear líneas, de planear supercarreteras urbanas y de planear ciertas construcciones en la Ciudad de México. Y esto ocasiona un terrible congestionamiento y falta de transporte. Yo que trabajo por Luis Cabrera, ahora que está el nuevo segundo piso, ves 8,000 carros abajo y de repente solo uno queriendo entrar a esta autopista. Entonces estamos viendo que la gente, el comal no está para bollos, es decir, la gente no tiene dinero para estarlo gastando en subirse a un puente. Y esto se vio cuando Enrique Peña Nieto inauguró el segundo piso del Estado de México, Carlos. ¿Qué pasó? Que los TAG, la famoso aparatito, lo vendían solo en tiendas, Carlos. Ahora están en la calle vendiéndolo. ¿Por qué? Porque nadie lo compra, Carlos. Por eso, en broma le decían el segundo piso 2012, 12 carros arriba y como 2,000 abajo, Carlos. Sí, bueno, yo creo que sí, amigos. Lo que está mencionando Héctor me parece muy interesante, que ha cambiado la vida. La Ciudad de México es la que ha cambiado, Héctor, y ha cambiado a través de los proyectos de la izquierda mexicana. Aquí vamos a entrar a la política, porque me parece que la izquierda mexicana está tomando decisiones políticos sociales. No estoy hablando de política de conveniencia para mejorar el sistema a través de las campañas políticas que hacen los partidos. Aquí la política es una estructura social de beneficio. Tú lo acabas de mencionar.
Lo que pasa es que, amigos, el metro está programado para que cada minuto pase un tren. La necesidad y el manejo técnico de vialidad sobre las propias vías no está trabajado actualmente para darle una preparación. No estoy negando que los que manejan los trenes no sean capacitados, porque requiere un trabajo muy fuerte, porque es un estrés muy serio ir manejando un metro. Imagínate que vas manejando y llegas a la estación y alguien se lanza en suicidio. A mí me tocó ver, claro. A mí me tocó ver uno y tengo... ¿Y murió la persona? Y tengo referencias de muerte de que ya no se da en los periódicos, porque esto es la solución de mucha gente que tiene problemas económicos y problemas de vida personal y problemas mentales. Pero sí quiero decirte que la línea 12 rebasó las expectativas de un sistema de sociedad que vive desde Tláhuac hasta Mixcoac. No, magnífico se me hace, magnífico. Y la verdad es que me ha Carlos. tocado abordarlo. Esto ha resuelto el problema de una economía, porque además es uno de los metros más baratos del mundo. O sea, cobrarte 3 pesos, bueno, pues es nada en comparación a lo que se paga es subsidiado, obviamente. En algún lugar. Bueno, yo no creo en el subsidio, Héctor, porque es una mentira el subsidio. ¿Sabes por qué se le llama subsidio, Carlos? Sí. Porque el costo-ganancia para invertir en el mantenimiento de las líneas, de las estaciones, por eso las vemos tan sucias, Carlos, y no podemos evitar. Hay muchas estaciones, yo que viajo mucho también en metro, sí, muy sucias. En cambio, mis respetos a Marcelo Ebrard con el Metrobús. Es una maravilla el Metrobús. Sí, una maravilla. Aquí has tocado elementos muy especiales, Héctor, porque una cosa es política social en el mejoramiento cuando eres gobernante, a una política económica que trata de ser social. Lo que tú estás mencionando es cuando se le da en cotización de préstamo a una compañía para que lo administre, es lo que tú estás diciendo. Mira, aquí Diana nos está poniendo, sí, Diana gracias nos Diana, hace el favor de ponernos los metrobuses, que evidentemente quiero decirte que este Metrobús es una compañía española. Sí. La que sí, está administrando esto, porque yo considero que es un error que debe de ser manejado directamente por el gobierno del Distrito Federal, pero son las políticas. Aquí se producen carros del metro, Carlos. Sí. Aquí en México, ¿no? Sí, claro. Y de hecho sabemos, me acabo de enterar, que se vendió Comex a la Sherwin-Williams. O sea, la adquisición de las transnacionales, de todos los grandes productos nacionales, de todos los que se dedican a ello. Cuando se vendió Sumesa, se vendió a cada uno, a instituciones extranjeras. Pero estamos en lo del metro. El metro, a mí me parece que la gente que está subiendo al metro es una gente de conciencia, y voy a decir por qué. Es muy difícil ver que alguien, un hombre, se pare para darle el asiento a una dama. Sí. Y lo estoy viendo. Sí. Cualquiera se levanta, ve una dama, no importa la edad, hasta una niña, les dan el asiento. No se permite de ninguna manera. Hoy lo acabo de comprobar, hay una línea donde dice área femenina. Nadie pasaba. Como el Metrobús. Nadie pasa. Como el Metrobús, área exactamente. Femenina, ¿sí? Entonces, aquí hay un elemento de educación, y creo que debemos felicitar al gobierno del Distrito Federal, Héctor, sí, en el hecho de tener esta nueva línea, y creo que deben hacerse más líneas porque cada día crece más. Pero si me permites decir algo, Carlos. Adelante. Permíteme decir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo y acabo de reconocer en Marcelo Ebrard una modernización del parque vehicular en el transporte público. Pero también yo quiero decir algo que creo que es lo más interesante. La explosión demográfica que hay en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, porque se desvía, le dicen más bien zona metropolitana. Una cosa es el Estado de México, otra cosa el DF, otra cosa son las delegaciones. No, todo en conjunto se llama zona metropolitana. Entonces, en la zona metropolitana ha sido un crecimiento desmedido. Y esto sí lo quiero decir. Creo que el gobierno del Distrito Federal ha hecho muy mal en hacer tantas construcciones de edificios altísimos, donde está saturándose colonias como la Nápoles, la Condesa, la del Valle, Santa Fe, y edificios, Carlos, impresionantes.
donde la gente tenía al menos cierto ritmo. Ahora el ritmo es desmedido. Entonces, concesiones que se dan a las constructoras por parte de las delegaciones, con aval obviamente del gobierno central de la ciudad, y entonces creo que el problema no es hacer terceros, cuartos, ya hasta quinto pisos, sino está en la redistribución de las fábricas, las industrias, las fuentes de trabajo, y por lo tanto invitar a la gente a poblar zonas que han quedado totalmente aisladas de los beneficios urbanísticos. Entonces creo que si nosotros hacemos que las fábricas y ciertos, digamos, industrias o ciertos centros comerciales se repartan equilibradamente, se podrá distribuir mejor la población, y así no tendremos un súper segundo piso y bajas y llegas al mismo corral. No, yo creo que el planteamiento, estoy de acuerdo contigo en ciertos puntos, excepto que las necesidades de la población automovilística es muy seria. Lo que tú planteaste lo hizo el Grupo Atlacomulco con el presidente que era gobernante de la Ciudad de México, Adolfo López Mateos. Él fue el creador de los ejes viales en la Ciudad de México. Lo que tú planteaste ahorita, él lo planteó en su momento, porque los centros fabriles en el Estado de México, que es el grupo concentración de los centros fabriles más importantes, por eso el Grupo Atlacomulco impone ahora a Peña Nieto. Y eso es parte de lo que tú acabas de mencionar, que es la reestructuración, las reformas estructurales que impone el Fondo Monetario Internacional y la Banca Internacional, el Banco Mundial. Creo que tú has entrado a uno de los temas que es un tema sumamente complicado, porque lo vamos a vivir en México. Estamos iniciando el proceso de trabajo con lo que hizo el gobierno del Distrito Federal, que hizo política social. Sí. ¿Qué es lo que viene a hacer ahora el Grupo Atlacomulco a través de Peña Nieto? Política económica. Y tú lo acabas de tocar, los grandes negocios, porque precisamente el Fondo Monetario Internacional establece las reformas estructurales, donde va a venir la reforma laboral, y que me parece lo más peligroso que se pueda dar. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Te hago esta pregunta a ti, Carlos. ¿Tú no contemplas, lejos de este modelo a nivel mundial la economía, no ves en este modelo realmente una posible solución ante esta caída desmedida de la mala estructura de los estados, donde la distribución de la riqueza, la mano de obra, la producción ha caído en manos, en el limbo? ¿Qué piensas tú, Carlos? Bueno, la pregunta que tú haces a mí me parece una pregunta muy fuerte, muy seria, con una gran responsabilidad, porque en primer lugar la imposición del Fondo Monetario Internacional lo vemos con 17 países en la aplicación, la lucha del dólar con el euro y la aplicación de estas reformas estructurales, que es la reforma laboral, y que vemos que hace 2 días tuvimos la protesta en toda Europa, con la protesta de esta política de recesión económica. Pero lo que más me preocupa, Héctor, y qué bueno que lo mencionaste, es lo que vi ayer en la televisión española de la represión policíaca. Y no digo nada más la policía de España, sino la policía de todo el mundo. Impresionante. Me parece que la represión policíaca que se dio en España, donde hay una madre cubriendo a su hijo porque lo golpearon los policías en la cabeza le dieron macanazos, y reclama la madre y reclaman las mujeres, y luego vemos la violencia policíaca, que me pareció deshonesta totalmente, de cómo con el escudo le da empellones a la mujer y luego la macanean en el piso. Sí. Y luego la madre que protesta, pues también llegan y la macanean. A mí me parece que estos policías son las bestias del 68 que nosotros tuvimos aquí. No me importa de dónde sean. Es decir, los que los mandan son las bestias, los jefes, los directores, los comandantes. Pero ¿tú crees, Héctor, que en un momento determinado es factible que un policía, porque está protestando una mujer, le dé de macanazos? Bueno, Carlos, a ver si coincides conmigo para que continúes. Si hay un jefe arriba, un presidente, que dice, me vale cómo le hagan, yo no quiero ninguna manifestación. Entonces los jefes les dicen a los policías, si se sale esto de contexto, los corro y los meto al bote. Bueno, ¿no crees que eso pase, Carlos? Te voy a contestar, Carlos, a lo que tú dices. Y me refiero, y tú como historiador y como investigador sabes,
La Revolución Francesa y todas las revoluciones se dan porque el pueblo se cansa de la represión. Por supuesto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ya en Europa están cansados de las restricciones que está haciendo la señora Merkel. Por supuesto. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió en la Revolución Francesa? El pueblo no comía, el pueblo le daban el pan, llegaban y les aventaban el pan porque era la labor social. ¿Qué sucedió en la Revolución Mexicana? Hay fotografías del archivo en Historia Gráfica de la Revolución Mexicana donde había 400 bolillos tirados en el piso, cubiertos, para que llegara el campesino y le daban su bolillo. Ese era sí, qué barba. Era el franquismo, me haces recordar el franquismo también. El franquismo, bueno, ¿qué hacía el franquismo? Bueno, el franquismo era lo más violento porque tomaba prisionero, bueno, lo vimos en la Guerra Civil Española con la Guardia Civil. O sea, el hecho de que dijeran, ¡viva España!, muerte segura. En estos momentos estoy haciendo una serie de consultas para entender el porqué de los movimientos internacionales y a mí me preocupa. Bueno, en México a la policía la hacen correr en Tepito y las hacen correr en todas partes. Hasta los propios norteamericanos, que tienen las más altas avanzadas de la tecnología. Rusia, Alemania, Italia, Portugal, Corea, Estados Unidos, Corea, Japón. Héctor, mi única respuesta es, señores, los pueblos se cansan. La Revolución Francesa, teniendo el ejército más importante en su momento, fue derrotado, y precisamente la Revolución Francesa, cuando llegaban a los juicios, ¿quiénes eran las que determinaban en la Asamblea Nacional la ejecución? ¿Quiénes eran? Las mujeres. Sí. Y si ustedes ven la biografía a través de la película... ¿No guillotinaron a sus reinas y a sus reyes? Bueno, precisamente por eso, porque se dieron cuenta... Yo no sé qué le va a pasar al señor Rajoy, porque el señor Rajoy en estos momentos, ya en las manifestaciones que hubo, ladrón, traidor... O sea, todas las manifestaciones... Oye, al rey también, perdón, qué bueno que estás usando. Sí. Pero ¿te acuerdas que el príncipe heredero y su esposa llegan a un evento y se tuvieron que ir? Toda la gente les empezó a chiflar y a decir, tenemos hambre. Sí. Nunca se había visto esto en España. Bueno, sabemos nosotros que hay una legislación en España para aquellos que le faltan el respeto al rey. Sí, pero ahora ya el hambre ha hecho que no le respeten. Pero los suicidios, porque los que han perdido sus casas. Sí, no, qué bárbaro. Qué bárbaro. Y a mí me parece, no es posible que anoche un periodista dijo, bueno, pero es que se suicidan y eso no afecta en nada. ¿Cómo que no afecta en nada? Oye, por favor, sí, claro. Cuando yo escuché lo que dijeron, yo todos los días veo este noticiero de la 1 a las 2 de la mañana, por eso lo estoy comentando, Héctor, porque me parece una falta de respeto para consigo mismo, y los propios periodistas españoles están faltándose a su propia integridad, a su honestidad como periodistas, siendo... en México tenemos una palabra, decir palero, el que halaga al gobierno, al Estado. Se pone de tapete, decimos, ¿no? Y eso a mí me parece deshonesto, que hubo uno de ellos, que lo felicito, que defendió verdaderamente el hecho de que dijeron del Estado español, dijo, hubo 35,000, cuando la verdad es que estaban llenas las calles de la manifestación. Fíjate que Jacobo, Carlos, poco más de 1 millón y Carlos medio dijo Jacobo, Nino Canún, perdón, dijo, me acuerdo que dijo, ¿sabe cuánta gente había? Dice, nos manejaron una cifra, dice, pero se ven tomas de helicóptero donde se calculan 2 millones de personas, Carlos. Sí, uno de los periodistas estaba indignado, reclamándole a una de ellas, bueno, y si fueron 2 millones, ¿qué? Esto no va a trascender. ¿Cómo que no va a trascender? No, está loco. ¿Cómo no va a trascender, por favor? Estoy hablando de la revolución, de las revoluciones del mundo, cuando los pueblos se cansan. Yo pienso que si el señor Rajoy no para esto, el pueblo va a ir a la... Lo va a linchar. Lo van a sacar con todos sus diputados. Así es. Porque el pueblo español votó por el PP. Así es. Y hoy escuché una denostación todavía más. He escuchado al señor Pérez Rubalcaba, que es del PSOE, y dijo el locutor, por primera vez, y además fue invitado el señor Pérez Rubalcaba, que esto no se había visto en muchos años. Dije, ¿cómo es posible? Sí, en la reunión
a nivel internacional, cuando en estos momentos las contradicciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español están determinando el cambio de brújula que debe haber en Europa con la economía, Héctor. Y en México vemos, bueno, quizá no venga el tema económico, pero vemos al ya pronto expresidente Calderón llegar a un evento y en la calle, así, tan fuerte, diciendo asesino, asesino, de una forma muy fuerte, o sea que tampoco habíamos visto. Pero espérame, tú tienes toda la razón, parece que el mundo está poniéndose nuevamente para revoluciones a nivel mundial. Creo que viene la revolución mundial, y Engels lo prevenía en el socialismo utópico, que llegará el momento en el cual la gente se una en las grandes urbes para hacer la revolución social y que el poder pase en manos del pueblo. Claro, también es utópico lo que dice en mi concepto. Pero bueno, quiero hacer un comentario porque precisamente estamos en el momento, aquí lo tengo, Xi Jinping tomará las riendas de China, que es la continuidad de... Lo decía la vez pasada tu hijo, sí, lo decía. Aquí lo tenemos, que ya está, dice, es nombrado el secretario general del Partido Comunista Chino y presidente. Li Keqiang será el nuevo primer ministro de Estados Unidos, abierto a una relación constructiva y estable con el país asiático. Para mí, Héctor, tú acabas de dar la pauta clave. Los pueblos del mundo van a tomar el poder rechazando la estructura, que conste que no le ha llegado a Barack Obama. Así es. Porque aquí en este programa hemos hablado que el que inicia el cambio de la economía en el mundo es la toma de Barack Obama, en el momento que llega, porque despide de General Motors a 8,000 trabajadores, porque es el reajuste de la nueva tecnología. Y cobra las facturas hipotecarias en los Estados Unidos. Es decir, se pone del lado de las hipotecarias y de las grandes constructoras y requisa casas, Carlos. Acuérdate de esa crisis. Lo mismo que está sucediendo en España. En estos momentos hay en España suicidios. Así es. En Estados Unidos debe haber suicidios que no se han dicho, pero en el caso personal, mi sobrina perdió su casa. Pero además, esa casa se la había comprado al suegro. Y fíjate, yo hablé con ellos para decirle, oye, mándale una carta a la Cámara de Diputados, mándale una carta al Senado, mándale una carta al presidente Barack Obama, porque ella iba al banco con su esposo a pagar la mensualidad y el banco no le recibía. Entonces le dije, tú tienes todo el derecho, porque si tú vas al banco y el banco no te quiere pagar, tienes el derecho de demandar al banco, y en un momento determinado, si no te contesta la Cámara la Cámara Baja y la Cámara Alta, los demandas, porque tú tienes la intención, y perdieron la casa. Ellos tenían la intención de pagar. ¿Pero por qué no se lo recibían, Carlos? Porque, no sé, por parte de política. ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Es cierto. En España mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Mira, hay un ejemplo muy importante, voy a terminar con esto. En España en estos momentos se están organizando para que ya se detengan los embargos de los bancos. En México durante la Segunda Guerra Mundial hubo un problema de recesión económica. Y en 1942, desde 1939 empezó a manejarse una legislación hasta llegar a 1942, donde se congelaron las rentas de aquella época. Sí, me acuerdo, absurdo. No, es que la gente no tenía dinero. De 42 centavos a veces costaba una renta, Carlos. Yo con uno de mis vecinos pagaba 60 pesos. Fíjate. Que era una renta altísima para la época. Y estaba congelado. Entonces pasan más de 50 años, ya por el año 1998-2000 fue cuando se cambia la estructura. Sí. Y toda la gente tiene que renovar su pago. Y además no podían ser desalojados. O sea, mi vecino tenía 60 años viviendo en ese lugar donde se pagaba 60 pesos. Y entonces, con esta reforma, Carlos, acuérdate que en el Distrito Federal en especial sale un superhéroe que interviene propiedades que estaban bajo este régimen de dominio, que era rentas congeladas, y hacen un frente que era Superbarrio. En muchos edificios de la Colonia Condesa y de la Roma está el logotipo de Superbarrio. No, nos van a sacar de aquí porque Superbarrio nos apoya. Entonces empieza a haber unos movimientos que para mí obviamente son políticos, pero
¿Para qué? Para evitar. Imagínate que tú tienes una propiedad, Carlos. Vamos a ponerlo al revés. Tú tienes una propiedad honesta y de repente por esa reglita me pagan a mí 42 centavos por la renta. No, pero entendamos que lo que estamos comentando, estoy de acuerdo contigo, pero lo que entendamos que fue una necesidad en la época de 1942, sí, en la una Segunda especie de Guerra recesión. Mundial. Lo que pasa es que la continuidad de la problemática económica se dio durante años y además la Cámara Baja en México no había tomado ese punto, hasta que llegaron como diputados y senadores personajes que eran dueños y entonces movieron la legislación, causó muchos problemas. Cierto, bueno, yo lo recuerdo porque yo vivía en un departamento que tenía rentas congeladas, bueno, en un edificio que era... ¿Y qué pasó, Carlos? No, bueno, pues aquellos que pagaban 60 pesos, nosotros creo que pagábamos 800, algo así, porque teníamos como 10 años de haber llegado ahí, pero no era renta congelada, teníamos un acuerdo con la dueña, por cierto, una señora, doña Esperanza, y quiero recordarlo, fíjate, estoy recordando a esta señora, porque fue la primera demandada y definida por la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque era propietaria de varios edificios y en un edificio se reventó la tubería y dañó un gobelino. Entonces la demandó la inquilina y a la señora se la llevaron a la cárcel porque no había cubierto la demanda que se le había hecho y fueron por ella, la judicial la llevaron a la cárcel, estuvo 3 días en la cárcel y debido a esto pues le dio un infarto y la señora se murió. Pero ella fue el primer caso en el Distrito Federal, doña Esperanza, una gente que yo la recuerdo con mucho cariño, porque tuve oportunidad de estar en su casa, yo le pagaba la renta del departamento en su casa. Pero esto debido a este rompimiento de las estructuras de legislación de los años de guerra. O sea, es lo que está sucediendo en España. Política de guerra, pues políticas de guerra. Política económica que se está dando a través del Banco Mundial y ahora del Fondo Monetario Internacional. Nada más que ahora no hay guerra, que es lo más extraño. Me late mal todo esto, Carlos. Sí, bueno, lo que pasa es que en estos momentos hay un reajuste a nivel internacional y que lo vamos a ver cómo se está trabajando y ahora cómo se está trabajando en los bancos a nivel internacional para hacer un desajuste y un ajuste económico en la política internacional, donde México está entrando y que lo vamos a comentar dentro de 8 días de cómo Enrique Peña Nieto está previendo el manejo de la reforma laboral que mandó Calderón para hacer una nueva estructura política económica en el país, que no la necesitamos. Qué bien lo dijiste, ¿no? La política de Peña Nieto que mandó Calderón, excelente. Pues es que la verdad, excelente. Héctor. Es que todo el tiempo fue Peña Nieto el que la envió. Claro. Punto. La primera estructura es manejar una política económica por parte de Calderón para alivianarle el proyecto de trabajo a Enrique Peña Nieto. Ahora, Enrique Peña Nieto, que a mí me parece, en los periódicos dice que va a hacer desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para mandarlo a Gobernación. Ese es lo más peligroso que puede haber. Eso antes era lo que existía, Carlos, de hecho, ¿no? Bueno, los sistemas de represión ahora le van a dar a Gobernación para que tenga su policía de mano, para que vaya que el presidente a cualquier estado de la República a reprimir los movimientos de protesta. De hecho, Calderón lo hizo sacando al ejército de los cuarteles, Carlos. Bueno, pues de la guerra contra el narcotráfico y contra la violencia. Entre comillas, claro. Fue una operación fallida porque él nunca quiso ponerse en contacto con las gentes, lo que sí hizo el PRI en otras ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que se le va a dar a Gobernación? La Secretaría de Seguridad Pública para que haga elementos de represión. Ya lo están diciendo los analistas. Así es. Y entonces esto es muy serio, pues necesitamos ver a nuestra técnico cuánto tiempo tenemos Diana. Todavía por delante. Nada, se ha terminado el tiempo. Diana Cruz, pues te agradecemos de sobremanera. Bueno, Héctor, ¿algún comentario final? Porque hemos tenido una conversación muy rica en temas. Gracias, Carlos. Pues miren, amigos, no se dejen llevar por los medios de comunicación, no se atoren en discusiones políticas, vean la realidad. Vean a la calle, vean a la gente y amigos, de veras, no se dejen engañar por los medios de comunicación masiva. Gracias, amigos. Bueno, amigos, lo que está diciendo Héctor a mí me parece muy interesante. Ustedes ven sobre esta mesa una infinidad de periódicos, que esta es la recopilación de una semana prácticamente al adquirir periódicos como El Universal, El Excelsior, La Razón, Crónica,
en donde... Si lo vendiera por kilo, amigos, Carlitos, se haría millonario. Yo fíjate, Héctor, que lo regalo porque Sí, prácticamente salen un promedio de 10 a 12 kilos por semana de periódicos. Claro que el gasto es muy fuerte, pero lo más importante es tener noticias para ustedes y ser lo suficientemente claros en la información. Tratamos de evitar lo tendencioso y hacemos un análisis editorial de lo que acontece no solamente en la política nacional, sino en la política internacional. Bueno, amigos, pues nos retiramos. Gracias a nuestra técnica, quien nos ha hecho favor. Gracias, Diana. A Diana Cruz, quien nos hace el favor de ponernos imágenes que tenemos. Se quedaron otros temas aquí. Y siempre se quedarán, Carlos, ¿para qué lo decimos? Siempre. Pero bueno, lo importante es llevar una información a ustedes todos los viernes, tertulia nocturna de 7 a 8 de la noche. El próximo lunes nos vemos aquí en... hasta se me olvidó el... Tertulia nocturna, Carlitos. Tertulia, ¿perdón? Planeta 2013, pero además Alternativa México es nuestro programa de los lunes. Y recuerden ustedes que también estamos los miércoles en Conciencia Planetaria Internacional de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, donde nuestro amigo y compañero y co-conductor pues es el coordinador en Xictli. En Xictli, amigos, todos los miércoles, recuérdenlo de 8 a 9, amigos, con mi querido hermano Carlos Jiménez Hidalgo también. Y bajo la conducción técnica de Gerardo Said, nuestro director general. Bueno, amigos, gracias a ustedes, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez y Héctor Peña, se despiden. Nos vemos el próximo viernes.